Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Buenas noches, estamos en una emisión más de Círculo de Ideas. Me acompañan en esta ocasión Ulises Beltrán. Encantado, muy buenas noches. Ángel Verdugo. Buenas noches. José Buendía. Pascal, ¿cómo estás? Buenas noches. Y José Luis Vargas. Buenas noches, un gusto estar aquí. En los últimos días el sector privado ha empezado a intervenir en el diferendo postelectoral. Los ataques a Soriana han creado una posición de duras críticas hacia Andrés Manuel López Obrador y su equipo. ¿Puede y debe el sector privado participar en la búsqueda de mecanismos que disminuyan este escenario de impugnación? Vamos a comenzar con esta pregunta el día de hoy. Pepe, buen día. Bueno, la verdad es que me parece que el sector privado se había tardado en reaccionar. Los incidentes, por ejemplo, con Soriana, que es el caso más emblemático, más sonado, más grave, donde ha alcanzado realces de mayor violencia, incluso con un atentado con bombas Molotov en Monterrey, comenzaron después de la elección, desde julio pasado, y es hasta ahora que la cúpula patronal, el Consejo de Hombre de Negocios, empieza a manifestarse y a generar desplegados. Yo creo que fue demasiado tiempo el que los empresarios tardaron en salir públicamente a defender a Soriana, como creo que tenían que haberlo hecho incluso antes. Y en ese contexto podemos ver, y esto yo creo que es motivo de otra reflexión, pero ¿por qué en general la reacción del empresariado para entrar en discusiones públicas es lenta? La vimos no solamente en este caso, la vimos por ejemplo también en el caso de atentados como el que ha sufrido el periódico El Norte en Monterrey, casi al mismo tiempo que Soriana. Fue el tercer atentado en menos de un mes contra las instalaciones de un medio de comunicación, y las respuestas ahí han sido todavía más débiles y mucho más cortas que lo que ha sucedido en Soriana. Ahí han sido nulas, vaya. Comencemos por el por qué, Ulises. ¿Por qué interviene? Bueno, ¿por qué interviene? Porque ya señaló, hacía falta que interviniera. O sea, a mí lo que me sorprende es que se hayan tardado tanto, pero también otro rasgo, Pascal, el nivel de la respuesta. Es decir, no fueron los empresarios nada más, fue la cúpula empresarial en pleno. Como tú recordarás, el Consejo está en las cámaras, que sería en este caso la ANCTAD, se suma el Consejo Coordinador Empresarial, pero la presencia del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que es pues, el 80% del PIB nacional, está ahí. Es decir, es realmente una unidad enorme, es una unidad importante de empresarios. La Coparmex, la Confederación de Cámaras Industriales, es absolutamente larga la lista de el empresariado organismos. En pleno, tomando una posición. Me parece muy interesante que lo haga primero, y yo creo que es la primera vez que lo hace con un tema electoral, porque se había mantenido en general muy al margen de las disputas electorales, era un espacio en el que no querían participar, y me parece muy importante que lo hagan, me parece muy interesante. Yo creo que el sector empresarial, como cualquier otro, está en su derecho de reclamar sus derechos, y en este caso, bueno, era la avanzada de una constante cuestionamiento a la honorabilidad y a la buena imagen de un sector de la sociedad, y hace una respuesta, repito, unida, de muy alto nivel, muy enérgica, y creo que esperada y válida. Ahora, tiene un efecto muy concreto, Ángel. La reunión a la que llegaron pues, el dirigente del PRD, Jesús Zambrano, y la dirigencia empresarial. ¿Tú cómo lo viste? Primero, quiero dar una opinión rápido en relación con la pregunta que hiciste tú primero. Yo no lo haría tanto esta respuesta del sector privado. Reconozco la coordinación, 10, 11 desplegados, la participación también ahí en este grupo de la Asociación de Bancos de México, que le agrega un elemento importante porque es el sistema financiero prácticamente el que está condenando esto. Sin embargo, yo creo que
lo que se ha evidenciado aquí es un señalamiento débil y no al blanco correcto. Comentábamos el domingo pasado que al final de cuentas López y sus tres mosqueteros tienen todo el derecho de expresarse en tanto no cometan actos delictivos, y los desplegados van eludiendo el blanco, eludiendo la exigencia principal que es hacia la autoridad. Yo creo que de alguna manera son desplegados muy light, aun cuando en algunas frases o algunas palabras pudieran sonar muy fuertes, pero en realidad no le están diciendo al Estado mexicano: estás incumpliendo tu labor o tu primera función, que es garantizar la seguridad de la población, de los ciudadanos, tanto en su seguridad física como en sus bienes. ¿Aplicar la ley? Aplicar la ley. Sí. Hacer que se cumpla la ley. Yo creo que carece este tipo de pronunciamientos de ese punch, de ese elemento central. Pero bueno, es una opinión, una percepción mía de eso. Pero vayamos a la reunión de Zambrano. Yo creo que es una reunión que es producto de la imagen tan negativa que han creado lo que ellos han hecho. No Zambrano, porque Zambrano es simplemente un títere en este caso que se ha plegado para conservar ese espacio de poder de los chuchos, esa banda dentro del PRD. Al final de cuentas, López Obrador, si quiere seguir haciendo eso, lo va a hacer, si quiere radicalizarse, lo va a hacer, porque no tiene autoridad alguna el PRD sobre él. De ahí que quizá, es mi hipótesis, Zambrano va un poco a calmar. Es decir, no hombre, no se preocupen, esto es nomás de aquí al 6 de septiembre, pero estoy imaginando, por supuesto, ¿no? A partir del 6 nosotros vamos a aceptar, porque hay una declaración de Carlos Navarrete casi de inmediato, donde dice, van a acatar no les quepa la menor duda, dice. Después del 6, el PRD acatará eso. Entonces, de alguna manera lo único que están diciendo es, bueno, no somos nosotros, es aquel el que me está presionando. Creo que alguna vez tú en plática aquí fuera del programa, fuera del aire, dijiste esa hipótesis. ¿Te acuerdas que estaba haciendo López presionándolos a aquellos y de alguna manera estaban ellos acatando esa presión? Y llevándolo a cometer errores, ¿no? Efectivamente. Entonces, yo creo que es un poco ese juego, porque al final de cuentas, y lo digo con todo respeto para mi querido paisano, ¿quién respeta a Zambrano? Es decir, ¿quién le asigna una cuota de poder tal que digan, híjole, el sector privado habló con Zambrano, dice, se van a arreglar las cosas? No es cierto, es más una cosa mediática y repito, mi hipótesis respecto al contenido esencial de esa reunión es un poco, espérense al 6 de septiembre, nosotros vamos a apoyar. Una rápida acotación, porque están en todo su derecho, cabe cualquier cosa, y yo creo que ya es tiempo de que se acote, están en todo su derecho. Acepto la acotación, están correcto, en todo sí. su derecho, siempre y cuando no envuelvan el prestigio, la moral y la honorabilidad porque eso de personas. Eso sí configura una figura delictiva, la difamación, la calumnia. ¿No? Correcto. Yo creo que es muy bueno lo que está ocurriendo, porque por primera vez, a un discurso del cual todos los actores se mantenían al margen, bueno, ya pasará, décalo. Me acuerdo un priista que alguna vez me dijo, oye, me acusaron de algo, lo iba a demandar, y dice, no hombre, es el derecho constitucional al pataleo, tú aguántate. Así se decía antes. Entonces, oye, no, ya sí, no está claro. bien, y me parece muy bien que esto se acote, porque hay responsabilidad en el discurso político. Totalmente de acuerdo. Vargas, ¿tú sientes que esto es un punto de quiebre? Es decir, la emisión, la publicación de los desplegados representan en torno de este conflicto postelectoral grande o chico un punto de quiebre. Bueno, yo lo primero que diría es que esta es una reacción a casi un mes de prudencia y tolerancia por parte de la empresa y de los empresarios, la empresa atacada que es Soriana y los empresarios, en los cuales no hubo desplegados, simplemente sí hubo actos de molestia hacia ellos, como se dijo ahorita, hubo incidentes violentos afuera de sus centros de trabajo, hubo afectación a trabajadores. Y creo que a clientes y creo que es una reacción un mes después. Aquí creo que la pregunta importante es también
¿por qué las autoridades, más allá de las de Procuración de Justicia local y de las policías locales, por qué no ha habido una conducción política de este problema a nivel nacional? Y creo que aquí hay una omisión desde mi punto de vista por parte del Ejecutivo Federal y por parte muy en particular de la Secretaría de Gobernación, de la necesidad de haber llamado al diálogo al partido político. Hay que acordarse que la Ley Orgánica de la Administración Pública le otorga a la Secretaría de Gobernación 3 facultades que creo que aquí pueden ser muy aplicables. La primera, la conducción interna de la política interior del país, que creo que es un caso que ya es de política nacional. La segunda, una cuestión de llamar al diálogo a los partidos políticos para que se comporten conforme a las reglas y, en fin, a las leyes. Y la tercera, la de coordinar las acciones necesarias cuando se trate de violaciones a derechos de particulares o a la Constitución. Y es lo que ahorita decía Ulises muy bien. Aquí hay una violación al derecho a la honra, a la reputación de una empresa que lleva 40 años en el mercado mexicano, que es nacional el capital y que aproximadamente tiene como 300,000 empleos en todo el país. A ver, lo que tú estás diciendo es que ante la omisión de la autoridad, en este caso concreto de la Secretaría de Gobernación, que podría intervenir para tratar de conducir esto, no sé si lo lograría, pero finalmente tú estás diciendo, ha sido omisa y entonces ha tenido que ser la sociedad organizada a través de diferentes instancias la que ha tenido que salir, claro, es decir, a hablar del tema. Ha tenido que salir el gremio, de los distintos gremios de empresarios a proteger a una empresa nacional. ¿Por qué? Porque ellos saben que el día de mañana pueden estar en esa misma situación y no ha habido una intervención de la autoridad federal de decir tenemos que poner orden. Y yo creo que el motivo de que no hay una intervención es porque me da la impresión que todo mundo le teme a López Obrador y su movimiento de que no se les vayan a ir en contra a ellos. Es decir, el IFE ha manejado una posición sigilosa. El tribunal, pues ahorita no es su papel opinar, pero creo que básicamente el punto es que no quieren, es un poco como estar toreando, que el torito no los voltea a ver a ellos para decir, entonces nos vamos contra ti. Y entonces me parece que esa falta de acción, pues de pronto una empresa dice, bueno, ¿y yo qué tengo que estar haciendo en medio de un proceso electoral? Si no hay pruebas suficientes, como desde mi punto de vista no las han podido mostrar, pues entonces, como dicen, se está afectando a una empresa, a trabajadores de una empresa, y me parece que alguien tiene que tomar cartas en el asunto. Pues yo francamente diferiría, perdón, pero creo que diferiría un poco. Me parece que hay que situar bien el asunto, ni minimizarlo, ni exagerarlo. Yo creo que si el propósito de estos desplegados era, por un lado, mostrar que hay un gremio que está dispuesto a salir a defender a un agremiado, como es el caso de Soriana, se logró. Si el objetivo fue tratar de dar calma y bajar la temperatura del conflicto y de la efervescencia que se empezaba a generar en torno a este caso, creo que también se logró. Sí, creo que en los últimos días el asunto ha bajado bastante de tono, incluso ha ido diluyéndose en la opinión pública. Y moderó el lenguaje. Moderó el lenguaje. Sí sirvió para moderar el lenguaje. O sea, yo tengo la percepción, aunque ha estado un poco silencioso López Obrador, pero Monreal, bueno, no ha moderado mucho su discurso Monreal, pero creo que hay cierta moderación también del lenguaje. Ocurrió antes con los encuestadores y ahora creo que va a empezar a moderarse con respecto al sector privado. Y esto es un efecto positivo, ¿no? De que reacciona la sociedad o el afectado, ¿no? Yo lo veo un poco diferente el asunto. La impresión que me queda ahorita de sus opiniones, particularmente en el caso de Pepe, es que el sector privado, cualquier cosa que ello signifique, o las organizaciones firmantes de estos 11 desplegados, es un cuerpo sólido, unido, cuando eso no es así. común en el país, ¿no? Por supuesto. Es decir, simplemente recordemos que un personaje que presidía el Consejo Coordinador Empresarial, Mario Sánchez, obregonense por lo demás, deja eso y se va. Esto es bueno o malo. Y se va. Vamos a decir que como yo no soy de Obregón, soy del municipio de Bacum, entonces puedo decir es obregonense él, ¿verdad? Pero se va con Josefina Vázquez Mota, en un acto inusitado, históricamente hablando, en el sector privado, que alguien que preside
un organismo cupular por excelencia, que es el Consejo Coordinador Empresarial, de repente se va como candidato. Segundo, un banquero sumamente conocido, Mario Laborín, sonorense también, parece que había una afinidad con Josefina, y también se va ahí. Y yo puedo dar nombres de otros dirigentes del sector privado cuyas preferencias están en otro partido. Entonces, yo más bien creo que esto ni tiene el impacto y no veo que haya efectivamente lo que señalan de una moderación. Yo creo que López está al margen de este tipo de negociaciones que serían lógicas en un país democrático. No tendrá efecto en él. En él. El señor va a hacer lo que considere conveniente y lo que quiera, porque además él no tiene freno alguno. Ni Walton de Movimiento Ciudadano, menos Alberto Anaya y Zambrano, mucho menos, le van a decir qué hacer. Hoy mismo podemos ver en la prensa la declaración de Monreal ayer, donde dice, seguiré haciendo el ridículo. Bueno, gracias por la aclaración. Bueno, es decir, son incontrolables. Entonces, yo veo que en realidad esto obedece a otro tipo de situaciones y donde, muy lejos de esa imagen monolítica que ustedes dan, o al menos esa fue la impresión que a mí me causó, el sector privado, yo creo que hoy, como en pocas ocasiones en la historia mexicana, tiene preferencias divergentes, no solo las organizaciones, sino incluso grandes liderazgos o personajes del sector privado tienen posiciones encontradas. Justo, yo creo que la percepción es errónea, Ángel. Por supuesto que hay divisiones, hay diferencias y son notables dentro del sector privado. Por eso, justo la importancia de que hayan llegado a un consenso para tener una postura firme de cara a la opinión pública con los desplegados de Soriana. Muy bien, vamos a ir a una pausa. Estamos en Círculo de Ideas. No se vaya. Regresamos a Círculo de Ideas y comenzaron a definirse los liderazgos en el Congreso para los próximos 3 años. El PRI ya tiene coordinadores y son Manlio Fabio Beltrones en la Cámara de Diputados y Emilio Gamboa en la Cámara de Senadores. ¿Qué tanto pueden remontar el obligado diálogo que Enrique Peña Nieto deberá encontrar en el Poder Legislativo para contar con la gobernabilidad que su administración requerirá una vez que el TRIFE lo declare presidente electo? Este bloque va con este tema. Pepe, buen día. Bueno, el PRI no logró la mayoría absoluta que hubiera deseado en las elecciones y está obligado a buscar diálogo y alianzas para poder gobernar y para echar hacia adelante las reformas que ha prometido Peña Nieto. En ese sentido, creo que esta semana ha habido al menos 2 mensajes muy importantes. Uno es, desde luego, el haber nombrado a sus coordinadores en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, que son, digamos, 2 políticos de probada trayectoria y con un perfil básicamente negociador. En el caso de Manlio Fabio Beltrones, además, un defensor de la reforma política durante los últimos... De las reformas en general, yo diría, ¿no? Desde hace muchos años. Y particularmente la reforma política. Y el otro, Emilio Gamboa, también es un reconocido operador político y creo que los dos en sí mismos, sus nombramientos, su perfil, ya constituyen un mensaje muy claro. Y el otro tema que me parece central es la participación o los mensajes que han estado, creo que, enviando hacia el Partido Acción Nacional con la posibilidad de que las 3 primeras leyes que empuje Peña Nieto o que mande al Congreso, incluso antes de ser presidente, en septiembre, en cuanto inicie el periodo, tengan que ver con buena parte de los temas de la agenda de la oposición y particularmente del PAN. Una iniciativa anticorrupción, la otra sobre ampliar las facultades del IFAI y la tercera sobre la ley de una iniciativa de ley sobre o para regular la publicidad oficial. Decía Jorge Castañeda en la reunión que acaba de tener el PAN la semana pasada que el PRIAN sí existe y creo que si nos ajustamos a lo que
a las iniciativas que puede mandar Peña Nieto en este periodo legislativo, hay una tendencia o una búsqueda deliberada por reconstruir una alianza que en los 90 funcionó, que fue la del PAN y el PRI, y que hoy podría ser la que el presidente electo Peña Nieto estuviera buscando para poder dar gobernabilidad y sacar adelante sus reformas en el próximo periodo legislativo. José Luis, ¿coincides en que este fue el mensaje que se quiso enviar con los nombres de los coordinadores? Se reconoce que no se tiene mayoría, entonces se necesita una operación política en las cámaras y bueno, se decide también que las primeras reformas sean las 3 que mencionaba Pepe, que venían en el decálogo del 21 de mayo presentado por Peña Nieto. Bueno, yo coincido con Pepe en la parte de que se trata de 2 personajes eficaces de probada trayectoria, pero sí me llama la atención que no es sorpresa los 2 nombres, es decir, y lo que creo que es un síntoma es que muy probablemente Peña Nieto lo que va a presentarnos es un gabinete pues un tanto rancio, es decir, personajes que ya sabemos que han estado brincando de una cámara a la otra, y yo la verdad es que lo que estaba esperando también estoy esperando es oír nombres nuevos, nombres frescos de políticos jóvenes, de políticos también con trayectoria, y creo que esa será pues la gran incógnita de cara a los próximos meses. Ahora, en materia legislativa, a mí me parece que si bien esas 3 reformas que se han dicho pues son importantes, no me parece que sean las más importantes que están en la agenda legislativa. Es decir, yo creo que hay todavía un gran pendiente que será obligación de Peña Nieto y de su gabinete para empezar, volver a trabajar en el diálogo político que permita volver a hacer concertación política para que se logren las grandes reformas que requieren más de un partido o más de un bloque de un partido, y con lo cual la verdad este sexenio no se ha podido hacer. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Volver a aprender a gobernar con los partidos políticos de oposición. Concertación, aquella palabra, pues bueno, maldita de los años 90. Así es, pero que creo que dice mucho, es decir, es la capacidad de ponernos de acuerdo por un interés nacional más de por intereses particulares, algo, ¿no? Y no decir gobernar sin los partidos políticos de oposición que representan a otra parte de la sociedad. Y segunda, creo que, insisto, hay reformas mucho más importantes que no sé por qué no fueron mencionadas de inicio. Una es todas aquellas cuestiones que quedaron en la gaveta que tienen que ver con la reforma política de mayor trascendencia. Una segunda, creo, una reforma fiscal de alto calado. Y una tercera, pues algo que está pendiente y que es urgente, es una reforma y un marco jurídico adecuado para la seguridad nacional y para la seguridad pública, en la cual estamos inmersos en un problema. Vi a Ulises Beltrán haciendo muecas hace rato. Quiero tomar donde lo acabamos de dejar, porque es decir, yo tengo sentimientos muy ambiguos al respecto, sí. Reconozco la experiencia, el valor de los 2 políticos que fueron nombrados, pero la verdad yo me pregunto, ¿esa es la señal de la avanzada, de la modernización liberal que por lo menos yo espero de ¿Es eso de o la Peña necesidad? Nieto? No, te lo pregunto. Bueno, no olvidemos que tienen muchos años haciendo cosas, pero también hicieron cosas específicas. O sea, yo insisto en el tema de, yo espero de Peña Nieto una modernización liberal. A lo mejor nunca lo ofreció, a lo mejor es una esperanza mía no fundada, pero no hay que olvidar que... El decálogo sí tiene... El decálogo lo tiene. Y ¿tú crees que Mario Fabio Beltrones encarna esa visión liberal, no estatista de las cosas? Yo creo que no. A mí no se me olvida que él fue el promotor y el que logró la Ley de Medios de 2007, que es la última entrada violenta y abusiva del Estado en la administración de la cosa pública, o mejor dicho, de la cosa privada, que son los medios. Y entonces yo tengo un sentimiento muy ambiguo. Reconozco que son políticos muy experimentados, que esa negociación posible la logren, pero tampoco los veo como la mejor señal que yo esperaba de Peña Nieto. Yo espero también la lista de jóvenes desconocidos que me den una idea de país distinto, moderno, que tengan menos edad.
Digo, Pero ¿dónde ¿verdad? están? Porque no los conoces. ¿Dónde están? Esa es mi pregunta. Por lo que vemos hasta hoy día, no van a estar en el Congreso. Como dijo aquel, nos iremos al Injuve, ¿no? No, yo creo que hay varias cosas aquí. Primero, en broma me achacaron ustedes que yo tenía que hacer el papel de defensa de las posiciones de mi amigo Humberto Musacchio. Humberto, no nos acompaña hoy, pero que te mejores en tu problema de salud. Esperando la invitación a que te nombren. Bueno, además, porque él es el candidato a presidente interino, Exacto, ya lo nombramos aquí, ¿verdad? Entonces, ya hay unanimidad en esto. Así es, no te olvides de nosotros, Humberto. Muy bien. Primero, 2, 3 cosas antes de entrar en materia. Yo creo que a veces las expresiones en la política dicen mucho, incluso más de lo que el que las dice tuvo la intención de lograr o de enviar ese mensaje. En el discurso de Manlio ahora en esta unción como coordinador de los diputados, utilizó algo que gramaticalmente me alegró mucho a mí porque ya no habló de mayorías, lo cual es un barbarismo gramaticalmente hablando, mayoría nomás hay una, y habló del grupo mayor. Es decir, yo creo que eso debe agradecerse. El PRI va a ser, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, el grupo mayor. Y de ahí bordó una serie de argumentos. Pero cuando dice Ulises, es que Manlio fue el que orquestó la reforma del 2007 ante los medios, yo podría responder a favor de Manlio diciendo, la única gran reforma al sistema de pensiones del Seguro Social la propuso Manlio el 2004. Bueno, es decir, por eso digo, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que así como puede haber elementos negativos, entre comillas, de Manlio, también hay elementos reformadores en él. Lo cual dices tú, empatados, muy bien, entonces vamos al punto que yo quiero señalar en relación con el papel de Manlio como coordinador de los diputados. Primero, hay un reconocimiento de la urgencia en sacar adelante reformas. Y yo creo que eso obliga al próximo presidente de la República a operar con gente probada, con gente que tenga la capacidad en un determinado momento, si no puede convencer, siempre queda la línea partidaria o la disciplina partidaria. Y en ese sentido, Manlio es una estrella indiscutible. Hay que dar resultados en el corto plazo. ¿Por qué razón? Estas 3 reformas que ustedes ponderan mucho, lo digo con absoluta franqueza, en el contexto de la política nacional, hoy no sirven para nada. Son simplemente el entrenamiento, es un poco de ver, exactamente, digamos, ¿no? Son los juegos en la Liga del Cactus en Phoenix o en la Liga de la Toronja en Florida. Sí, eso es. Bueno, digo, ahorita opinarás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay que primero, como dijo aquel, medirle el agua a los tubérculos. Medirle el agua a los camotes, es decir, cuál va a ser la reacción de los 3 partidos o pseudopartidos que apoyan a López y de alguna manera empezar a conformar la alianza. Yo no comparto esa expresión de López del PRIAN, me parece que no. El PAN tendrá que probar que está realmente dispuesto a acompañar al PRI en las grandes reformas. Y en el discurso de Manlio habla de estas 3 reformas que coincido con José de su nivel secundario, vamos a decir, en importancia, pero dice él, además, en su momento, esas palabras textuales de Manlio, una reforma por la seguridad sin violencia, una reforma fiscal equitativa y responsable, una educación pública, etcétera. Es decir, y luego habla después de algo que sorprende en un priista. Dice, venimos arrastrando cuestiones que giran alrededor de dogmas, fanatismos o viejas prácticas que ya no tienen lugar en el México moderno. ¿Qué significa esto? Ulises pedía ahorita ese proyecto liberal o ese proyecto de modernización. Yo creo que está obligado Peña Nieto a intentarlo. No estoy seguro de si lo va a lograr, pero la gravedad de los problemas en la cuestión de seguridad social es una bomba de tiempo las pensiones. Ahí está el libro de Pedro Vázquez Colmenares de reciente aparición, donde habla de una tragedia completa en los 105 sistemas públicos de pensiones. Entonces, el tiempo está en contra nuestra. Dejamos pasar 15, 20 o 25 años para hacer reformas y hay que lograr resultados pronto
pronto y de la mejor manera posible. Por eso creo yo que están dos personas, como es Gamboa y Beltrones al frente. No se les pide que sean teóricos. ¿Por qué? Porque las iniciativas las van a elaborar o ya están elaboradas en el equipo de asesores, gente con nivel teórico muy alto, gente que conoce el tema alrededor de Peña Nieto. Pepe. Yo no coincido, Ángel, con que esto sea, digamos, un partido de pretemporada y que todavía falta que lleguemos al Te refieres al a juego las de tres primera, reformas a que se estas anunciaron tres. como las primeras, ¿no? Exactamente. Sí. Y José Luis decía que no le parecen a él las más importantes. Yo creo que sí es una discusión que hay que matizar. Más importante es desde qué punto de vista, desde qué ángulo o en función de qué. De los problemas del país. Yo te diría que no hay un problema que me parezca de mayor importancia o que por lo menos está entre los más importantes que modificar la forma como se ejerce el poder en el país. Y esas tres reformas van directamente a ese tema, porque tienen que ver con corrupción, la creación de una Comisión Nacional Anticorrupción, tienen que ver con transparencia, la opacidad en la forma en la que se deciden y manejan los asuntos públicos, y tiene que ver también con un asunto que saltó durante la campaña electoral y que resultó uno de los principales temas de impugnación, que es la relación comercial entre el poder y los medios de comunicación. Estas tres reformas, me parece que justamente de lo que nos están hablando es de ir modificando la forma como se ejerce el poder. Y en segunda instancia, me parece que es un movimiento inteligente echarlas adelante, dado que son en buena medida prioridades de la agenda de la oposición. Ahora, ¿quién puede oponerse a ellas? Escribía yo el domingo pasado, Pepe, José Luis. Yo lo que creo es que no podemos quedarnos a la expectativa de tres grandes reformas que se anuncien con bombo y platillo, porque creo que muchas de las soluciones inmediatas que tiene la obligación del próximo gobierno no están necesariamente en la órbita legislativa, sino están en la órbita institucional de transformación de las relaciones de poder. Pero no está peleado, ¿no? Por eso coincidimos plenamente. Pero a lo que voy, eso sí, regreso al tema que decía Ángel Verdugo. Es decir, eso sí tiene que ver con los perfiles que estamos por ver que se van a designar. ¿Por qué lo digo? Porque yo sí estoy a la expectativa de saber cuál es el nuevo PRI, pero lo digo muy en particular porque lo que creo que hace falta es que haya una combinación de, obviamente, perfiles exitosos, perfiles que no son los amigos incondicionales de la familia presidencial, me estoy refiriendo al gabinete, sí. Y por supuesto que sea gente idónea al cargo que va a ocupar, es decir, que tenga un conocimiento, si es de energía, si es de transportes, que no sean todólogos que son amigos del presidente. Yo creo que aquí, mira, el presidente de la República hace muy pocas cosas. Si uno lo piensa bien, lo hacen los secretarios, pero sí hay dos que son fundamentales. Uno, el nombramiento de la personal con el que va a trabajar, y tres cosas quizás. Segundo, fijar la agenda. Todos los problemas ahí están, pero el que le pone prioridades es el Ejecutivo. Y tercero, y muy importante, coordinar. O sea, si algo hace la Presidencia de la República es coordinar el trabajo y el esfuerzo colectivo de muchas gentes, entre ellas la coordinación con el Congreso. Aquí aparecen dos personajes con credenciales muy amplias, parece ser, Beltrones y Gamboa, ya lo veremos, pero yo no confío tanto en los personajes como en el quid pro quo, en el intercambio que establezcan PAN y PRI para las reformas, porque eso es lo que definirá la agenda legislativa. Muy bien, y con eso nos vamos a ir a una pausa y justamente me gustaría que en el próximo bloque habláramos de qué puede ganar la izquierda, qué puede ganar el PAN en una negociación con el PRI a partir del 1 de septiembre. Una pausa, regresamos. Esto es Círculo de Ideas. Regresamos a este Círculo de Ideas. Decía Ulises Beltrán, quid pro quo. Es decir, no sé si el PAN tenga claro qué quiere, ojalá lo tenga, porque va a tener que sentarse a pedir y a intercambiar votos por votos, como es la esencia del trabajo legislativo, y en la definición de eso, de lo que ellos definan, hay una parte de la agenda.
Yo espero que no sea la agenda que vimos con estas leyes, pues no importantes, no poco relevantes, pero sí no tan al corazón de lo que sentimos que es la reforma necesaria, modernizadora en más de un aspecto. No solo el poder, sino lo económico, hasta dónde abrimos o no sectores a la producción. Yo espero que ahí lo veamos, insisto, y lo más grave, uno, que el PAN sepa lo que quiere, y no estoy seguro que lo tenga, y sin eso el intercambio va a ser muy difícil y se caerá en lo que vivimos el sexenio pasado de una fracción que no colabora. Y la otra, que es la izquierda, desgraciadamente, históricamente, y esto es comprobable, sí ha votado con los otros partidos muchas cosas. La única en la que yo creo que votó y que es relevante fue la Ley de Medios del 2007. Pero la verdad es que la historia del voto legislativo de la izquierda es un voto marginado. Colabora muy poco. Y si pensamos que las reformas que vienen son de un corte más bien liberal, es previsible que esta tradición histórica, esta definición ideológica y la agenda que le ha impuesto Andrés Manuel López Obrador, pues lo mantenga muy marginado en el próximo. Ángel Verdugo. Yo quisiera decir, antes de opinar en esta pregunta que hiciste, a mí me sorprende, no obstante lo viejo que estoy ya, esa actitud que tenemos, no sé si esto nos venga desde España por formación o una formación europea en términos de nuestro sistema legislativo o arreglo constitucional, es ese poder que le asignamos a la promulgación de una ley como solución de un problema. Ahorita festinan estas tres leyes, la comisión o lo que sea anticorrupción, la transparencia, esto. Yo creo que quien se ilusiona con que eso va a jugar un papel real, efectivo, en algo tan profundamente arraigado en la cultura de este pueblo nuestro y de este país, de este sufrido país, es un ingenuo. Yo creo, pues, que, repito, esas tres reformas, al final de cuentas, son escarceos, es la pretemporada, los juegos amistosos. ¿Por qué razón? En este país debemos de crear al año, para darle un empleo formal a los que entran por razones demográficas al sistema laboral, al ambiente, al mercado laboral, 1.100.000, 1.150.000. Quitemos 400 que se van, nos quedan 800, 750. Si nosotros revisamos las cifras, no nomás del sexenio del presidente Calderón, que le quedan 4 meses, sino nos vamos a los 12 años o 15 años a partir del 97, estamos hablando de que en promedio hemos creado alrededor por año 250, 280.000 empleos formales. Es decir, hay probada incapacidad estructural de la economía mexicana para crear empleo formal. Y los obstáculos los conocemos. Una ley laboral, reglamentaria del artículo 123, que está hecha para un país quizá de hace 40, 45 años. Tenemos una fundamentación jurídica fiscal que es absurda, que tiene una serie de regímenes especiales de tributación. Algunos hablan de privilegios, no es cierto, en la ley del impuesto sobre la renta no hay una sola palabra de privilegios, no aparece, son regímenes especiales de tributación que en un determinado momento, cuando se aprobaron, tenían por objeto impulsar a ciertos sectores o ciertas actividades. Eso se quería, por lo menos. Eso se quería, sí, ¿verdad? Hoy, en una economía abierta como la nuestra, sí, eso no tiene la menor justificación. En esas condiciones, pues, empleo, inversión, creación de fuentes permanentes de empleo y crecer pronto, a la brevedad posible, a tasas por arriba del 5,5%, 6%, liberando toda la energía que ahí está contenida. Pues yo creo que esas son las tareas fundamentales y en esas tres ni esa iniciativa en contra de la corrupción, porque la corrupción es algo inasible. A mí me habría gustado, que hubiesen formado o promovido una comisión a favor de la eficiencia en el uso de los recursos. A mí no me interesa si un político es corrupto o no, porque eso cae en la esfera moral personal. Exacto. A mí me interesa que el señor respete la ley, se guíe por lo que le marca la ley, lo que le mandata a él como funcionario la ley, y que utilice de manera óptima los recursos que se le ponen bajo su cuidado. Por eso, y que haya sanciones. Efectivamente, claro, totalmente de acuerdo. Pero cuando hablan de la corrupción y eso, digo, es decir, me parece simplemente una ingenuidad, aun cuando respeto la posición de Pepe
absolutamente. Bueno, a mí me gustaría recordar, Ángel, que todos esos buenos deseos que tú acabas de enlistar pasan por entender que el próximo gobierno se va a mover nuevamente, como sucede desde hace más de una década, con un Congreso sin mayorías. Y me parece que en ese sentido, en ese contexto, la pregunta de Pascal es muy pertinente. Claro. ¿Cuál es la definición de la oposición respecto de un Congreso sin mayorías? En el caso del PAN, me parece que es alentador que sea un partido que ya haya comenzado a discutir públicamente cuáles son los motivos del fracaso electoral que acaba de vivir. Para muchos, un fracaso no solo electoral, sino moral, que algunos atribuyen pues, desde al exceso de pragmatismo que mostraron en los últimos años, hasta la intolerancia que le adjudican al ejercicio del poder en la actual administración. Entonces, en ese sentido, me parece que la definición o la posibilidad de que, y creo que esa es la gran ausencia o el gran problema que el PAN tiene en este momento, la necesidad de tener una redefinición sobre su identidad y liderazgos morales, que son los que construyeron al PAN, puedan volver a aparecer, va a ser definitivo para poder prever cuál va a ser el tipo de oposición que haga el PAN en el Congreso. Como decía, leía hoy un artículo de Manuel Cloutier, decía, el gran reto del tipo de oposición que haga el PAN será si logra mantener, digamos, mantenerse como un contrapeso responsable que ha sido en otras administraciones o se vuelve un cómplice irresponsable del próximo gobierno. Yo creo que ahí hay un punto de equilibrio. Para alusiones personales, muy rápidamente diría lo siguiente. Cuando yo escucho en estas pláticas o en estas discusiones introducir esa categoría sociológica de la moral, como diría aquel filósofo alemán, corto cartucho. Yo sigo la gran máxima del Alazán Tostado que decía, en política la moral es un árbol que da moras y solo sirve para, y no digo lo demás porque está prohibido, meter en estos momentos que si el problema moral del PAN o sus valores morales, pues ellos, es decir, el problema en realidad es otro, es más concreto. ¿Con quién va a votar en alianza el PAN? Mi posición es clara. Va a votar porque es la única opción política que tiene para sobrevivir como partido si quiere tener influencia en los próximos 10, 15 o 20 años, es votar esas grandes reformas estructurales con el PRI. A ver, si me permite, un paso atrás rápidamente y de números concretitos. Antes de eso, que son para reformas constitucionales, es muy importante señalar que el PRI por sí solo no puede tener ni siquiera el presupuesto. O sea, si el Congreso quiere, le niega incluso el presupuesto que va a ejercer ese año, y ahí aparece la primera mayoría, que es la que tiene que formar con el Partido Verde y con Nueva Alianza. ¿Qué significa esto para la agenda legislativa, para el tipo de gobierno que vaya a ejercer? Tu pregunta que nos mandaste antes tiene otra parte. Uno, es cierto que el presidente en México tiene bastante posibilidad de gobernar por decreto. Comparando entre presidencias en el mundo, es de las que más tiene, con una que puede hacer muchas cosas por decreto, pero no las sustantivas. Segundo, el tema del veto no queda claro y deja ahí un área muy difícil. Como se acaba de probar. No sabemos exacto, una indefinición que no te permita, pero tiene mucho ámbito. Segundo, su alianza verde, Nueva Alianza, porque esto es lo que ocurrió. No puede obtener ni la lana para la nómina si no votan con él. Si uno pensaría el Verde, sería, como ha sido hasta ahora, es un opositor leal, no creo que haya mayor problema. Pero Nueva Alianza no queda claro. La gran reforma de apertura hacia la disolución del poder de los grandes sindicatos pasa por Nueva Alianza. Se creó para protegerlo, no nos hagamos bolas. Pero si se da la alianza con el PAN, para hacerlo, esos 10 de Nueva Alianza tiene que no son necesarios. Exactamente. Sí, bueno, solo decir una cosa con lo que acaba de decir Ulises. Yo creo que es fundamental que exista esa visión en la cual hay una posibilidad de que todas las fuerzas tengan un espacio. Y regreso, saliendo un poco el tema de las moras y regresando al tema de qué esperamos de los partidos políticos de oposición. Yo lo que diría es una cuestión. A mí me parece fundamental que entiendan los partidos políticos de oposición
que a la gran mayoría de los mexicanos no nos interesan sus problemas internos. Es decir, ¿qué hagan con López Obrador? Si lo mandan a una isla y le hacen su república amorosa, o qué hacen con Felipe Calderón en el PAN, a nosotros no nos importa. Lo que sí nos importa es que los partidos políticos ejerzan su función, que es de representación política de los intereses. Y ahí está el interés público. Exacto. ¿Por qué? Porque ahí está el interés público, y eso a lo que nos tiene que llevar es forzosamente a que los partidos demuestren que tienen la estatura de que al mismo tiempo que resuelven sus problemas, tienen capacidad de conformar una agenda de interés nacional y de ponerse a negociar. Creo que durante estos últimos años se ha visto un gran vacío en esta capacidad de negociación de todos los partidos políticos, y creo que los mexicanos merecemos ya pasar a un distinto estatus de tratamiento como representados. Llevamos 5 legislaturas de la forma en que lo acaba de describir José Luis. ¿Por qué esta sería diferente? Muy buena pregunta. Por la gravedad de los problemas. ¿Eran tan graves hace 5 años? A ver, Pepe, buen día. Si revisamos los números, Ulises, no es así. Está el tema de las pensiones, ¿no? Así, las pensiones. Pero bueno, a ver. Uno quiere pensar que los acontecimientos pasados no, perdón por la redundancia, no pasarán en vano. Yo creo que una de las lecciones que nos deja este proceso legislativo, este proceso electoral, estas elecciones, ha sido que desafortunadamente en el país persisten comportamientos y conductas de todos los partidos que son nocivas para una democracia. Que persista la trampa, actitudes como la compra del voto, o que haya una impugnación como la que todavía estamos viviendo en una elección, no es una buena noticia, y creo que eso nos debe de llevar justamente, o debe de llevar a los partidos a tomar nota de la fractura, y voy a volver sobre el tema, Ángel, la fractura moral que existe respecto de sus representados. Creo que el fondo del problema, o uno de los ejes que recorren la falta de representatividad, es justamente impunidad y falta de vinculación moral entre los gobernantes y los gobernados. Ahí está, por ejemplo, el caso del PAN. ¿Cuál fue una de sus principales banderas de lucha en 70 años que está por cumplir? Ejercer un gobierno honesto. Ejercer un gobierno honesto es un asunto moral y tiene que ver con hacer un uso equitativo y justo de los recursos públicos y no utilizarlos de manera privada. Ahí está la iniciativa de Peña Nieto sobre la Comisión Anticorrupción. Pero para no salirme del tema, creo que es fundamental aprender de la propia elección del PAN y de las elecciones para entender que la manera de cambiar o tratar de modificar la lógica de los partidos será, sí, por supuesto, con la presión, pero con experiencias como las que acabamos de vivir. Ulises, rápidamente. Se me vino encima Maquiavelo a medida que escuchaba esta conversación. Creo que la gran aportación del gran Florentino fue que la moral y la política no tienen nada que ver. Digo, no voy a abundar en la cita, ni cómo lo definen, ni por qué, pero es muy importante. Así es. Por eso me voy al punto que se plantea. ¿Por qué esta es posible? Yo insisto en el tema, la negociación parte de que haya una agenda de intercambio entre los partidos políticos. Lo que hizo de los 90, quizás el periodo más productivo, por lo menos en cambios de trascendencia, fue precisamente que hubo un intercambio muy claro de reformas estructurales a cambio de la gran reforma electoral de los 90. El PAN sabía que quería, el PRI sabía que quería, y se dio ese intercambio y se dieron las reformas. Por eso yo insisto en el tema. Sabemos que no podemos esperar más para crecer, sabemos que es urgente. ¿Saben los actores políticos lo que quieren y lo que van a intercambiar? No me queda claro concretamente en el caso del PAN. Ahí sí, por alusiones, ya se acabó el tiempo, sí es un tema central. Pepe, veamos nada más. Pero nada más veamos lo que está pasando en Brasil. 25% de los políticos que estuvieron metidos en el escándalo de corrupción por compras de votos, casi 100 diputados, están siendo hoy juzgados. Y eso no fue un acuerdo ni un intercambio entre los partidos, sino una acción del gobierno. Tomo lo que dice Ulises. Yo creo que ahorita sí hay claridad de lo que se debe hacer. Sí hay claridad y se ha empezado a nominar a personas que tienen la experiencia probada para lograr eso. Segundo, el PAN sabe también lo que quiere.
se sentarán a la mesa, como tú dices, ¿qué me das? Yo te doy estos votos aquí, pero tú me das en esto. Y dada la prioridad que tiene el próximo gobierno, con toda seguridad le va a conceder al PAN. Déjenme apuntar una cosa que decía hace un rato Ulises. Creo que lo que vamos a ver en la próxima legislatura es un problema que no había existido todavía en México, que es el del transfugismo político. Es decir, diputados que se cambian a otro partido, que los compran para lograr las mayorías que estaba buscando Ulises. Creo que es un tema que hay que tener en el radar porque se va a empezar a presentar con panistas, con perredistas, para poder hacer los equilibrios necesarios y hacer o lograr la mayoría. Así de la es. cual Muy se bien. carece. Muy bien, así termina esta emisión de Círculo de Ideas. Lo espero el próximo domingo a las 21 horas. Y no se vaya porque lo invitamos a ver aquí en Cadena 3 el final de Infames. Muchas gracias a nuestro panel y muchas gracias a ustedes en casa. Soy Pascal Beltrán del Río. Muy bien. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.